plantea cuatro ítems. Por un lado es la profundización de la desigualdad que se visualiza claramente y se profundiza en los 90, la inadecuación de la estructura de la formación profesional docente, ¿no es cierto? Es decir, empieza a poner el ojo sobre cómo se configura la formación de los docentes, fundamentalmente en el nivel secundario, el rezago que tiene también la educación de los adultos. La Argentina era uno de los países que en América Latina más rápidamente había salido del analfabetismo, y ella, bueno, evalúa que desde el año 2000 al 2014, del 2,9% de analfabetos que había en el país, solamente se logró bajar al 2,1%. Y uno plantea como también como un eje muy importante es la selectividad de la educación superior. Aunque en este trabajo no se mete sobre la educación universitaria, tira algunos indicadores. Empieza su análisis desde la reforma del 90. La reforma del 90 ustedes lo vieron con el tema de la Ley Federal de Educación, que es un poco la bisagra que configura toda esta etapa menemista, donde se plantea como consecuencia de esa reforma toda la desarticulación institucional, se modifica por primera vez toda la estructura por niveles educativos. Piensen que se incorpora lo que sería el primero y segundo año de la secundaria al tercer ciclo, ¿no es cierto? Salvo dos, Córdoba y Capital Federal, que siguieron conservando el secundario común, el resto del país adhirió a estos 2 años de escolaridad obligatoria y lo incorporó a la educación primaria. Por lo tanto, esto generó toda una desarticulación institucional entre los niveles que todavía la estamos pagando. Otro de los ítems centrales que un poco le dio la muerte fue el tema de la educación técnica. ¿No es cierto que se produce todo un proceso de desespecialización y las escuelas técnicas pasan a ser un formato, ni siquiera modalidad dentro de la educación secundaria? Por lo tanto, esto, es decir, si la educación técnica se conservó, fue gracias al esfuerzo y al sostenimiento de sus docentes, pero realmente se la destruyó. Y otro fue también el problema de la morosidad en la validación de los títulos, que cuando veamos la educación técnica lo vamos a ir profundizando. Cuando surge el gobierno de Kirchner, ¿no es cierto?, 2003, este gobierno, pues, ella plantea cuatro ejes, pero la primera etapa sería solucionar el tema de la crisis. La primera medida que se toma es cuando Filmus va con Kirchner a la provincia de Entre Ríos, y después de prácticamente todo el año, eso fue en junio, algo así, antes de las vacaciones de invierno, que no había habido clases, lo resuelve aumentando los salarios docentes de los docentes entrerrianos, y en esta primera etapa es un poco hacer un diagnóstico, cuáles son los quiebres del sistema y atender estos fuegos que se cruzaban, ¿no es cierto? Otro momento muy importante fue, a partir de estos diagnósticos, todo el tema de la legislación. Es decir, en esta etapa se da una producción muy abundante en leyes que van a ser muy importantes, y que en el cual la bisagra o la culminación de todas estas leyes va a ser la Ley de Educación Nacional, que es del 2006. Pero antes del 2006 se dan una serie de leyes como garantizar los 180 días de clase, garantizar el salario docente, la ley de educación técnica, que fue una ley realmente muy importante, la ley de financiamiento educativo, que más o menos van a ir armando en función de todos estos núcleos problemáticos salidas desde la ley. Lo que la autora dice es que si bien las leyes son importantes,
no aseguran la aplicabilidad de las políticas, porque para que algo cambie, realmente lo importante es aplicar políticas y poder medir el impacto. Pero la legislación lo que va a hacer es poner sobre el tapete o blanco sobre negro los problemas más importantes de la educación argentina. Y fundamentalmente poner una mirada sobre la educación, una mirada política y trabajar sobre esos núcleos problemáticos que se arrastraban desde la década del 90. Otro de los elementos que se plantea en una tercera etapa es la ampliación de la obligatoriedad escolar y toda la implementación de políticas educativas específicas que van a ser muy importantes porque van a vehiculizar presupuestos a ejes determinados. Y por última instancia, ella plantea el concepto de la inclusión educativa, ¿no? Cómo tenemos que medir la inclusión educativa en función no solamente de una cobertura de más cantidad de años de escolarización, inicio más temprano a la escolarización, pongámosle sala de 3 o sala de 4, escuelas de doble jornada, retención, sino lo que plantea en términos es, bueno, qué es aprender, qué tenemos que aprender, tiene que ser el piso básico de calidad y cómo lo tenemos que pensar esa calidad, ¿no es cierto? Entonces el tema de la inclusión no pasaría solamente por lo mensurable, lo cuantificable, que tiene que ver con la cobertura, cuántos chicos tenemos adentro del sistema educativo, sino qué le enseñamos, cómo le enseñamos, con quién le enseñamos y en última instancia cómo definimos entre las 24 jurisdicciones del país la calidad. ¿Se entiende? Es como que hay dos ejes y lo que ella va a decir, bueno, que en esta etapa del kirchnerismo se avanzó verdaderamente en la inversión, pero hay cosas que quedaron pendientes. Y lo que quedó pendiente es la profundización del federalismo, la adecuación y revalorización de la carrera docente y un trabajo profundo sobre el secundario. Esos serían los tres ejes que ella pone como la deuda que dejó el kirchnerismo o lo que realmente se debía haber profundizado y que con la llegada del gobierno macrista todo esto se interrumpe. Entonces, cuando ella parte, ustedes van a ver, esto es como que lo plantea todo en la introducción y ella parte de, bueno, ¿qué es un sistema educativo? ¿Cómo se mueve un sistema educativo en función de los recursos? Entonces ella plantea, bueno, un sistema educativo le insume al país el 31,5% del gasto público de todas las provincias. Es una masa importantísima de recursos, piensen, el 31,5% de los presupuestos provinciales se los lleva la educación. Que se constituye a su vez en el 5,3 del Producto Bruto Interno. ¿Está? Todo lo que produce un país por año, toda la riqueza que produce un país por año, el 5,3 se lo lleva la educación. Y es en la etapa kirchnerista donde se alcanza casi el 6% del Producto Bruto Interno. Y no solamente en términos nominales, sino en términos reales, porque verdaderamente se invirtió. Nunca antes el país había invertido tanto dinero en educación. Los docentes, la masa laboral docente constituyen 8% de la masa total del país. En Mar del Plata, cuando nosotros hicimos un estudio cuantitativo de las matrículas, descubrimos que los docentes, el mercado laboral docente es el cuarto en importancia. La pesca, la construcción, los servicios financieros y el docente. Así que no es una masa menor de recursos que se llevan ni de y personas que están involucrados. Entonces ella plantea, bueno, un sistema educativo es algo muy complejo
hay niveles de responsabilidad con otras áreas de gobierno, hay influencias, hay presiones, hay relaciones con las provincias que aparte marcan desigualdades, ya que en esa jurisdicción de 24 provincias tenemos provincias que están muy avanzadas o que disponen de mejores recursos, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires o las provincias patagónicas, y provincias muy rezagadas como el NEA y el NOA. A su vez, hay provincias que tienen buenos capitales, ¿no es cierto?, en cuanto a capitales educativos, capitales tecnológicos para aplicar mejoras, y hay provincias que están muy rezagadas, y hay provincias que tienen una burocracia muy pesada. Por lo tanto, moverse en términos globales en relación al sistema es algo muy, muy complejo, porque implica muchos actores que no tienen que ver solamente con otras áreas de gobierno, otros ministerios, con las provincias, sino también con los gobiernos locales y con los sindicatos docentes, que son muy fuertes en la Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa sería más o menos el planteo que ella hace para ver, bueno, cómo funciona realmente un sistema educativo y cuáles son los puntos de quiebre, ¿no es cierto? Entonces él ya dice, bueno, ¿cómo construir indicadores? Un sistema, ustedes piensen, a partir de la entrada de los organismos internacionales a la esfera, al espacio latinoamericano, cuando se proponen todas las reformas de los 90, una de las consecuencias que dejaron, y esto en términos positivos, fue por primera vez se empieza a recolectar información. Esta información, que es bastante abundante, permite la comparabilidad entre todos los sistemas educativos en América Latina y también el comportamiento de las jurisdicciones provinciales. Entonces, a partir de esta información se empiezan a construir indicadores como el de la inclusión educativa, que mide el nivel de asistencia escolar y también el tema de la participación docente. Es decir, por el censo del año 2014, que es el último censo docente, había en la Argentina más de 1 millón de docentes. En esa cantidad no están los docentes universitarios, ¿no? Entonces, ella plantea todo esto, ¿no? Y plantea cómo surge el término de la calidad. Y el término de la calidad ingresa a la educación y se extrapola del concepto que se maneja de la administración de empresa, ¿no? Del mundo privado, donde a través de la calidad se trata de encontrar o construir estándar para poder evaluar. Por esto no es casual que el término de calidad viene con evaluación. Evalúo la calidad a través de pruebas estandarizadas como aprender o las pruebas PISA que me permiten a mí comparar y establecer un piso básico de calidad. Bueno, esto entra en la educación y a partir de ahí el término inclusión educativa y calidad de los aprendizajes se hacen como sinónimos o se trabajan como una pareja en simultáneo. Deja fuera el tema de las universidades, y acá hay que decir cosas interesantes. Por ejemplo, durante el gobierno kirchnerista se crearon 17 universidades nacionales. Esto es realmente importante. Las últimas universidades se habían creado en la época de Menem, en los 90, que son las conocidas universidades del conurbano, Quilmes, la Universidad de Quilmes, la de Lomas de Zamora era vieja. Estas universidades habían sido las últimas, pero durante el kirchnerismo se crean 17 universidades.
la mayoría también en el conurbano, pero también en el interior del país. Y a su vez se van a crear en la última etapa de Cristina escuelas universitarias secundarias. Se crean 6 escuelas que dependen de la universidad y parece que en Mar del Plata se va a crear una prontamente que va a ser una escuela técnica, que va a depender de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esto es importante, ¿por qué? Porque la universidad se mete en la educación secundaria y fundamentalmente las escuelas que se crean son escuelas técnicas. Una depende de la UBA, otra de la Universidad de San Martín, otra de La Matanza, y hay 2 del interior del país que con respecto a la universidad también se nacionaliza la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, que después se va a convertir en el Instituto Nacional de Formación Docente, la que va a generar todos estos procesos de capacitación. Y lo que se plantea con respecto a la universidad es, bueno, el derecho a la educación. Esto se complementa con una ley que plantea el no cobro de aranceles y el ingreso irrestricto. Esto era muy importante porque durante la época de Menem se sancionó la ley de educación superior que el gobierno kirchnerista no derogó y que supuestamente se iba a tratar este año, pero por la pandemia quedó suspendido. Y en la ley que había dictado Menem se arancelaba todos los estudios de pregrado, como las tecnicaturas y todos los postítulos, y quedaba excluido la educación de grado. Ustedes piensen la contradicción que un alumno hace una tecnicatura y tiene que pagar, que es una tecnicatura, no son más de 3 o 4 años como máximo, y la educación de grado es gratuita. Bueno, esta ley lo que hace es evita que haya la posibilidad de que eh, no se privatice, sino que se arancele la educación universitaria. También se plantea la articulación y la transferencia entre las universidades y los espacios locales, porque ahora la universidad no se fija solamente como meta la formación de recursos humanos a nivel académico, sino que se pone mucho el acento en la transferencia, en lo que van a ser los nichos tecnológicos y las incubadoras de empresas. Esto que ya se había planteado durante la época de Menem, se empieza a desarrollar en esta etapa del menemismo y realmente esto es importante porque en esta etapa, en la actual etapa, es donde se está profundizando, pero se sientan las bases sobre esto, ¿no? Y también se plantea el tema de la planificación universitaria y la habilitación de las nuevas carreras que se tienen que dar en las universidades. Ya no se habilita cualquier carrera, sino que las carreras que se habilitan tienen que seguir los protocolos o los diseños curriculares que se fijan, que fue lo que pasó con la creación de la Facultad de Medicina en esta universidad, que no adoptó un currículum clásico de la medicina clásica, sino que se tomó un perfil comunitario. Esa era la condición sine qua non para aprobar la carrera. Es como que hubo una política universitaria bastante dirigida hacia ciertos ejes. En esta etapa del kirchnerismo lo que se va a hacer es crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que eso lo va a hacer Cristina en su primer gobierno, y se la va a separar de la universidad, ¿no? Se va a trabajar en una forma más profunda todo lo que tiene que ver con la investigación, la transferencia, independientemente que la universidad siga siendo investigación. Y también otra cosa que se va a plantear dentro de la política universitaria va a ser la capacitación docente, ¿no? Cómo los docentes universitarios pueden ser contratados para reconvertir o capacitar a docentes de los otros niveles.
niveles. Eso sería un poco los ejes que trabaja Terigi como lo más saliente dentro de la política universitaria. La, ella dice, bueno, las consecuencias, ¿no? Si nosotros comparamos la consecuencia y el marasmo que había dejado los 90 con la descentralización de los servicios, la descentralización de la gestión, la transferencia de los servicios educativos a las provincias, transferencias sin recursos, y a su vez trabaja también como otro eje el tema docente. El tema docente es muy importante porque cuando se transfieren los servicios nacionales a las provincias de todos los niveles, fundamentalmente los niveles secundarios y terciarios, porque inicial y primaria ya se había hecho eso en la época de la NUCE, esos docentes habían quedado en un limbo total y en el momento de la jubilación no lo podían hacer porque no los reconocía ni la Caja Nacional ni las cajas provinciales. Eso se empieza a resolver durante estos 10 años, aunque se lo hizo con bastante dificultad. Y aparte no solamente eso, sino la equiparación de los sueldos, porque había docentes que ganaban más o menos dinero, por lo tanto había un problema de desfasaje en los salarios y fundamentalmente en el tema jubilatorio. Otra de las cosas que se modifica dentro del ministerio es el Consejo Federal de Educación. Durante los 90 el Consejo Federal de Educación trataba de articular todas las relaciones con las 24 jurisdicciones, pero las disposiciones o normativas que sacaba no tenían imposición, es decir, podía sugerir, pero no tenían imposición de ley o imposición de orden, por lo tanto, las provincias las podían tomar y eso quedaba en un mero formalismo, por lo tanto, más que nada, por ejemplo, cuando se trabajó con los contenidos básicos comunes, las provincias podían adherir. Hubo hasta 37 jurisdicciones o 37 diseños curriculares que circulaban por todo el territorio nacional. Y esto era muy problemático porque cuando un chico se tenía que mudar de provincia o un docente, no lo podía hacer porque no se adecuaban a los planes curriculares. Por lo tanto, eso fue un verdadero desajuste. ¿Qué dejó los 90 como contenidos concretos? Bueno, por un lado dejó todos los contenidos básicos comunes, que empezó a tirar lineamientos de cómo había que trabajar curricularmente y cuáles eran los contenidos prioritarios que tenían que ser enseñados, y lo que también dejó, que eso fue también importante, la red de formación docente continua, donde se reconvirtió a los docentes a partir de capacitaciones sistemáticas y donde también se reconvirtió a los docentes de séptimo, a las maestras en realidad, para que pudieran estar al frente de los octavos y los novenos años, que eso creó una puja muy grande con los docentes de la escuela secundaria. Pero independientemente, esa red fue importante y eso quedó. Por lo tanto, después pasar a lo que sería la universidad pedagógica fue un paso, porque todos los cimientos habían sido creados. Eso por un lado. Ahora, cuando este consejo, el actual Consejo Nacional de Educación, dijimos que tiene poder de decisión, por lo tanto puede invocar y ordenar las decisiones que se toman. Una de las cosas que dice Terigi es que cuando el gobierno asume todas estas responsabilidades, se encuentra con un territorio totalmente con quiebres muy profundos, no solamente en las instituciones, sino también en las trayectorias de los estudiantes, con mucho rezago pedagógico y mucha desigualdad entre las jurisdicciones. Por lo tanto,
a partir de la sanción de todas estas leyes, que después se van a complementar con otras leyes, por ejemplo, con la ley de educación sexual integral y demás, la ley de creación de los centros de estudiantes y otras leyes que se fueron creando, lo que va a decir es, va a generar una propuesta o una política de planificación. Terigi le hace críticas fuertes, porque dice que hay dos planes o dos etapas de la planificación. Una que va del 2009 al 2012 y otra del 2012 al 2016. Tienen dos partes, cada una de ellas. En una de las partes, en la parte A, se habla de, bueno, las finalidades, las políticas, las garantías que tiene que ofrecer la educación, cómo se entiende eso por calidad, la relación entre las provincias y demás. Y en el primer programa de la planificación, que va del 2009 al 2012, se fijan ejes prioritarios. Por ejemplo, una de las cosas que se advierte a partir de los diagnósticos es la desigualdad en la calidad educativa del nivel inicial, a partir de la desfavorabilidad de zonas. Una de las cosas que se advierte también es que con respecto a la educación obligatoria, la educación primaria, hay casi 75.000 niños que no están ingresados al sistema escolar. Y acá entra todo el tema de las comunidades de los como los pueblos originarios, que habían quedado por fuera del sistema educativo, y eso se prioriza como una política de Estado. Otra de las cosas que se prioriza es la adecuación del séptimo grado, cuáles serían las adecuaciones curriculares para séptimo grado, y otra de las cosas que es sumamente preocupante es el tema de la escuela secundaria. La escuela secundaria, que sigue siendo el leitmotiv del sistema educativo argentino. En el segundo plan, también 2012-2016, la planificación va a tener una parte que es una parte declarativa con los principios, los fines, las políticas, el concepto de igualdad. Acá entra muy fuertemente el concepto de la inclusión educativa, pero en una segunda parte ya se trabaja con contenidos específicos que son transversales, como el plan, el ESI, ¿no es cierto?, el programa de educación sexual responsable, los programas de Conectar Igualdad, los programas de ciudadanía y programas que también el derecho y los programas que tienen que ver con la memoria, son programas que atraviesan a todos los niveles y que están, si ustedes analizan los ejes en los principios de la Ley de Educación Nacional, van a ver que en la primera parte habla de todos estos contenidos específicos. Y en esta planificación lo que se va a hacer es, bueno, pensar cómo estos contenidos específicos se traducen en programas concretos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la educación sexual responsable. Es decir, el programa se arman los cuadernillos, se bajan las escuelas, no solamente se arman los cuadernillos para las escuelas, sino también para las familias, se da todos los contenidos, se da todas las indicaciones, y el tema es después quién lo aplica y quién no lo aplica. Pero todos estos contenidos van a bajar a través de programas muy concretos, ¿no es cierto? Y acá, en esta planificación, Terigi va a decir, bueno, realmente, si bien estuvieron los principios, estuvieron las políticas definidas, estuvieron los programas, no se midió el impacto y tampoco no se trabajó con metas a mediano y a corto plazo. ¿Por qué las metas son importantes? Porque pueden ser medidas en sus resultados. Y no se hizo evaluación del impacto. Una de las características
de las políticas públicas en la Argentina es que se arman las políticas, se arman los programas, pero después no se los evalúa en su impacto. Por lo tanto, el programa puede ser positivo, beneficioso o totalmente negativo, pero al no evaluar el impacto no se corrigen. Terminan muriendo, terminan superviviendo en el tiempo, pero no se corrigen. Y esta fue una de las características que Tereji le imputa a esta etapa del gobierno, que no hubo una evaluación, porque había que resolver tantas cosas que realmente se ponían en marcha programas, pero que no eran evaluados. Y aparte también porque él evalúa que el Estado argentino no tiene una gran capacidad para planificar porque carece de equipos tecnocráticos de calidad. Porque esto lo tiene que hacer no una burocracia, sino una tecnocracia bien formada. Por lo tanto, el Estado, al haberse vaciado de sus mejores cuadros técnicos o no directamente no tenerlo, es incapaz de evaluar en ese programa o esas políticas en el mediano y largo plazo. Y aparte también porque el sistema educativo tampoco ha elaborado políticas a largo plazo, salvo la generación del 80 que sí puso e implementó una política a largo plazo, los sucesivos gobiernos no sostuvieron esas políticas en el tiempo. Eso por un lado. De estos programas, y ahora vamos a entrar en cosas específicas, después me voy a meter con la educación técnica, de esos programas se desprenden y de esa planificación se desprenden programas nacionales, como fue el ESI y el FINES, y programas socioeducativos. Algunos de estos programas ya existían. Por ejemplo, la gente cree que el FINES, que es el programa de terminalidad educativa, es un programa nacional. No, es un programa que surgió en la provincia de Buenos Aires, se creó durante la gobernación de Solá, tenía poco impacto y lo recupera Nación y lo convierte en un programa altamente exitoso que logra en un proceso de 6 años el egreso de 600.000 chicos con el título de la terminalidad educativa del secundario. ¿Esto por qué es importante para cualquier estado? Porque cuando un país pide créditos internacionales al Banco Mundial o al BID, que son los encargados de otorgar estos préstamos a bajo interés, uno de los indicadores que se toma para medir la calidad de sus recursos humanos, la calidad de su economía y demás, es el nivel educativo de su población. Esto no es un indicador menor que nosotros, si ustedes tomaban los egresados de la escuela secundaria al año 2003 no llegaba a ser el 39%. Al año 2014 casi es del 60%. Y en esa franja de edad de 24 a 29 años aumentó muchísimo gracias al Plan Fines. El Plan Fines surgió y después también otros programas que más o menos aportaron casi 100.000 egresados secundarios, al principio era para los chicos de quinto año que les quedaban 3 o 4 materias que no se podían recibir, pero después el FINES se aplicó tanto para la terminalidad de escuela primaria como secundaria y después incluso se lo hizo con materias de escuelas técnicas, es decir, cubrió una alta cobertura y fue altamente exitoso. Y sigue existiendo el FINES. Es decir, no, a pesar de que Macri desarticuló la mayoría de todos los programas, el FINES sigue existiendo. Otro de los programas que se crearon fueron las becas. Las becas siguieron superviviendo, se crearon en el año 97, tenían muy poco impacto, pero el gobierno kirchnerista las impulsó y una de las primeras becas también que generó
fue becas para estudiantes universitarios en carreras que se consideraban esenciales para el Estado, como las ingenierías, las biotecnologías y demás, y también un programa de becas que se le daba a los estudiantes con los mejores promedios para que siguieran carreras de magisterio. Esos programas tuvieron poco vuelo porque cuando se instala en el año 2009 la asignación universal por hijos, es decir, las becas van perdiendo relevancia porque al existir un plan que daba cobertura prácticamente universal a todos los estudiantes hasta los 18 años, se dejó de dar becas. Y solamente quedaron para los chicos que estaban judicializados y para los pueblos originarios. Ese fue el tema becas. Después hay programas que son sumamente interesantes, que en Mar del Plata también se implementaron, como escuelas de arte o programas de arte, donde el Estado suministraba todo el material, los recursos y demás, que fueron programas socioeducativos, pero eran también programas recreativos. Esto se tomó de la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, que surgió en la Villa 31 de las orquestas infantiles y las orquestas juveniles, que era una experiencia que se hizo en Colombia, se replicó en la Villa 31 y que fue sumamente exitosa. Y esto se hizo también a nivel nacional. En Mar del Plata se creó una orquesta, durante el macrismo estuvo boyando porque se iba a desarticular y el Estado daba todos los instrumentos, violines, guitarras, todos los instrumentos. Bueno, y en Mar del Plata la absorbió la Subsecretaría de Cultura, pero fue una experiencia muy interesante, como también el ajedrez educativo, el Parlasur, es decir, hubo proyectos de arte que estaban a cargo de maestros comunitarios, maestros de recreación, y donde el sentido era ampliar el espacio y los tiempos escolares, articular con la comunidad, con las familias y demás, y fueron experiencias muy interesantes. Y acá realmente el Estado no solamente se hacía cargo de los recursos en cuanto a la designación del personal, sino que también pagaba movilidad, viajes, estadías, ayuda a escuelas, albergues, ayuda a educación especial y a ciertos grupos que se consideraba vulnerable. Y el procedimiento era así: una escuela armaba un proyecto, lo elevaba y recibía recursos. Por ejemplo, en Mar del Plata hubo experiencias muy interesantes con respecto a todo lo que era arte, experiencias con respecto al arte. Y a través de todos estos programas se fomentó todo lo que era la provisión de libros, ludotecas, y esto fue muy importante porque en estos 10 años el Estado distribuyó 60 millones de libros, aunque ustedes no lo crean. Y para los jardines de infantes y jardines comunitarios, lo que eran las ludotecas, y no solamente todo lo que tenía que ver con los juguetes, que en el caso de los jardines siempre lo tenía que proveer la cooperadora, sino también juegos infantiles, toboganes, hamacas y demás. Piensen que en esta etapa se construyeron 1.600 edificios escolares nuevos. Por lo tanto, va a decir Tereji, eso del financiamiento educativo que tiene que ver con el 6% del Producto Bruto Interno se cumplió verdaderamente. Por primera vez históricamente el presupuesto se cumplió, fue invertido. ¿Se entiende esto? Y esto está. Por lo tanto, por eso creció y se universalizó la educación, la sala de 5 años, y creció fuertemente la sala de 4, porque aparte, dentro de estas leyes complementarias, se creó la obligatoriedad de la sala de 4 años, ¿no? Que la incorpora la ley nacional, la ley federal de educación había incorporado
la sala de 5 y la ley nacional va a crear la sala de 4. Pero lo que hace el Estado, por eso que la educación inicial es la que más crece en servicios, es crear servicios del nivel inicial, jardines de infantes, en barrios vulnerables o en barrios que directamente no lo tenían, o escuelas secundarias en barrios periféricos. ¿Está esto? Por lo tanto, estos programas después quedan todos desarticulados con Macri. Todos, absolutamente todos, salvo el fines y el programa de educación sexual que nadie implementaba, porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, lo que hace María Eugenia Vidal es armar un equipo de capacitación formado por todos gente de la Iglesia Católica que ofrecía capacitación de educación sexual responsable, desvirtuando todos los contenidos del ICI. Pero el resto de los programas socioeducativos quedaron absolutamente desarticulados, se lo cortaron. Otro programa que fue realmente importantísimo, antes de meterme con la educación secundaria, fue el programa Conectar Igualdad. El programa Conectar Igualdad tenía como fin acortar la brecha tecnológica y aparte incorporar la educación a la nueva contemporaneidad que tenía que ver con la revolución tecnológica o la cuarta revolución, la cuarta revolución o la inteligencia artificial. Es decir, ella es crítica, si bien este programa fue exitoso, en algo así como 4 años se repartieron casi 5 millones de computadoras. Ella plantea que el crecimiento o el programa estaba destinado a los chicos de la escuela secundaria. Cada chico que entraba en la escuela secundaria recibía su netbook. Aparte, el 34% de los chicos que lo recibían no tenían netbook en su casa, por lo tanto esto también aseguró la retención escolar, porque muchos chicos seguían yendo a la escuela para recibir la computadora, y aparte implicó la capacitación docente, es decir, el Estado capacitó a los docentes acá en la escuela. No me acuerdo, la escuela secundaria funcionaba la base de capacitación docente y hubo la producción de muchas cohortes de docentes capacitados en estos nuevos formatos, ¿no? Los que se llaman como las TIC. También recibieron las netbooks los chicos de educación especial, y acá hubo muchos avances, sobre todo chicos autistas o que tenían retrasos muy fuertes que se les dio una computadora y podían lograr cierta forma de comunicación y vínculo. Por lo tanto, fue muy importante. ¿Qué tenía que asegurar el Estado? Tenía que asegurar un piso tecnológico básico, la conectividad, y a su vez estas computadoras estaban formateadas con contenidos y programas específicos y aparte conectados entre ellos. Es decir, a su vez tenían un tema que llegaba el verano y las computadoras quedaban bloqueadas. Y en una primera instancia el chico al egresar tenía que devolver la computadora, pero después se consideró que no, que el chico se llevaba su computadora. ¿Quiénes la recibieron? Los estudiantes de educación pública. ¿Quiénes más la aprovecharon? Los estudiantes de la educación técnica. ¿Qué se comprobó? Que las materias que tenían más afinidad a la experimentación científica, como la física, la química y la matemática, eran los que menos la utilizaron en sus formatos. Piensen qué cosa rara. Y a su vez también el Estado puso en marcha lo que es los portales educativos, el portal Educar y el Paca Paca, donde en el portal Educar puso más de 20.000 títulos pedagógicos de alta calidad. Es decir, porque también esto generó toda una industria de los medios audiovisuales y de contenidos que fue realmente sumamente importante, que después cuando llega Macri lo primero que hace es
desestructurar absolutamente todo y empezar a echar a toda esta gente. Trabajaban algo así como 5.000 personas que no solamente eran operadores tecnológicos, sino que eran los que elaboraban los contenidos, que son los primeros que eran echados. Ahora, ¿cuál era la deficiencia del programa? Que cuando se rompía una máquina o quedaba fuera de la red, había que mandarla a Buenos Aires. Esa es la crítica fuerte que se le hace y que muchas veces la conectividad era mala o que había lugares donde no se podía asegurar. Y aparte, eso, cuando se quedaba fuera del sistema, capaz que pasaban meses para que volviera, ¿por qué? Porque todo se centralizaba en Buenos Aires. Hoy, es decir, el Estado planea poner en funcionamiento este sistema, este programa, pero descentralizándoselo. Y hay que ver si el año que viene esto se puede poner en marcha, porque en el primer año del gobierno macrista se entregaron las 600.000 computadoras que quedaban en depósito y después el programa se cortó absolutamente, a diferencia de Uruguay, que siguió entregando las computadoras y en este caso de la pandemia, Uruguay no tuvo un solo problema de conectividad porque todos estaban conectados. Incluso la contradicción, que para mí es una contradicción fuerte, que a los docentes, a los alumnos que estudiaban magisterios, que son los únicos alumnos del sistema educativo que tienen durante 2 años una materia maravillosa que se llama TIC, que ellos aprenden a producir sus propios recursos pedagógicos a nivel tecnológico, a ellos no se les entregaba. ¿Entienden esto? Es decir, hubo muchos reclamos hasta que se incorporó a la gente de educación primaria, se les daba una máquina, cuando eran los únicos que tenían una materia específica que se llamaba TIC y que se los capacitaba para producir sus propios recursos a nivel tecnológico, que eso no existe en ningún nivel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué crítica le hace Terigi? Bueno, la crítica que le hace es que no puede solventarse este programa desde los fondos de ANSES, porque el dinero se sacó de los fondos de los jubilados, del fondo de sustentabilidad de los jubilados. Por lo tanto, es algo totalmente injusto. El Estado tiene que generar otro recurso para poder solventar este programa. Y aparte porque es un programa muy caro, porque a medida que van entrando los chicos a primer año hay que entregarles una computadora. Por lo tanto es un programa que implica muchísimos gastos. Ahora, la pandemia demostró que es totalmente necesario, que hoy la producción o el impartir clase implica estar conectado. Ahora, esto tuvo dos fines, a que los chicos primero pudieran tener su propio recurso tecnológico, los chicos y los docentes, porque también se le daba al docente, no solamente al chico. Y por el otro lado, que el chico pudiera buscar información y generar su propia información. Y acá el Estado sí lo evaluó en su impacto y aparte cuando lo evaluó, eh, llegó a la conclusión, a través de estudios que hizo, que bueno, que los chicos de la educación técnica eran los que mejor lo usaban. No es casual que muchas de las aplicaciones que hoy están en el mercado hayan sido generados por chicos de educación técnica, que habían escuelas que recién se acercaban a ese tipo de tecnología, que había otras que podían empezar a acceder a la información y había un grupo de escuelas muy minoritario que podía generar sus propios materiales y lo que es muy importante, porque esto era el sentido del programa, ver cómo se podían conectar las diferentes asignaturas.
trabajando desde proyectos comunes. Esto es lo importante de la tecnología, no quedar cada materia como un espacio, un contenido estanco, sino cómo articular contenidos, contenidos que se puedan trabajar en forma conjunta. Y sí, también pasaba porque quién se hacía cargo de la conectividad en las escuelas. En la conectividad de las escuelas se hacía cargo el Estado. Eso no quedó a cuenta de las cooperadoras. Pero el plan era para la educación pública. Los resultados fueron buenos, sí, realmente, y aparte hubo una parte de la población que por primera vez pudo acceder a una computadora. El problema es que se interrumpió el plan. Piensen que en poco tiempo, muy poco tiempo, no más de 4 años, se lograron entregar 5 millones de máquinas, pero aparte también capacitar a muchos docentes. Ahora, hay que ver este plan, cómo se lo pone en marcha nuevamente, qué se le modifica y qué más. Bueno, vayamos ahora a la educación técnica. ¿Por qué es tan importante la educación técnica? La ley de educación técnica, Irene, sí, perdón, tengo un par de consultas. sí. En cuanto a la capacitación de los docentes, Terigi le hace explica que los docentes que estaban estudiando magisterio no recibieron las computadoras, ¿verdad? Mm. Bueno, pero además de eso, lo que no hubo fue capacitación para el resto de los docentes que recibieron la computadora o que tenían alumnos con la computadora. Ahí hubo una charla a la que yo asistí, en la que ahora lo tendría que googlear, pero una de las personas que creó el plan Aprender se fue porque las computadoras se entregaron cuando no había habido una capacitación real de los docentes. O sea, podemos decir que esta persona, haciendo las charlas por todo el país, estaría haciendo política, pero en realidad él estaba en desacuerdo que se entregaron las computadoras demasiado rápido cuando realmente no se había capacitado a los docentes. Y luego, yo cuando volví a trabajar en la Escuela del Estado 2017 y 2018, no hay buen internet en las escuelas, aún en Ah, las escuelas del centro de las ciudades. O sea, que uno quiere trabajar en el aula con los chicos, con la computadora, y no se puede. O sea que muchas veces yo terminaba dándoles wifi de mi teléfono para que ellos pudieran acceder a buscar la información. Si bien el plan es bueno, en la realidad hay muchos problemas para ponerlo en práctica. está bien. Con respecto a la capacitación, es cierto, a vos te daban una máquina y se descontaba que vos sabías, pero nadie te instruía en nada. Pero sí se hizo capacitación a nivel del Ministerio de Educación de la Nación, donde a vos te daban un postítulo en TIC y hubo cerca de 100.000 egresados. Pero era voluntaria, vos la tenías que tomar. Y eso se hizo porque yo conozco montones de gentes que la hicieron. Eso por un lado. Pero a nivel general, para todos los docentes, no hubo ninguna capacitación obligatoria. Ahora, si vos querías tomarla voluntariamente, que era gratuita, pero aparte duraba casi 2 años, porque era un postítulo, vos eras un especialista en TIC, vos lo hacías. Y hubo una alta proporción de docentes de escuela primaria que la tomaron. Con respecto a, es cierto, la conectividad fue muy mala, porque aparte vos no es que decís, bueno, yo armo este programa, lo instalo en las escuelas, pero si vos no asegurás la conectividad y aparte vos no asegurás la conexión y todos los trabajos de mantenimiento, vos no tenés conexión. Por lo tanto, eso fue así. En principio, el Estado sí lo hizo en ciertas escuelas porque yo lo vi que colocaban los routers y había, e incluso
por ejemplo, en los institutos docentes que yo conozco hay buena conectividad y hay ciertas escuelas que las pudieron mantener. Pero después, a partir de cuando se va este gobierno, todo eso se abandona y eso quedó librado a si la cooperadora podía pagar la conectividad, porque el Estado no se hizo cargo de eso. ¿Se entiende esto? Es decir, el plan se cortó directamente. Algunos lo pudieron mantener y otros no. Y otra de las cosas que dije al principio, que también tenía un problema, a vos se te desconectaban las máquinas, quedaban fuera de servicio, vos las tenías que mandar a Buenos Aires, podían tardar meses, por eso todas las críticas que se le hacen al programa, es decir, no tenía ningún sentido que se centralizara todo desde Buenos Aires, cuando en todas las provincias hay recursos humanos para hacerse cargo del mantenimiento. El tema es que, bueno, una de las propuestas de este gobierno, sí, reactualizar el programa Conectar Igualdad. A la fecha, nadie ha hecho ningún anuncio porque es algo sumamente costoso. Y les digo algo, las computadoras eran realmente buenísimas, porque a mí me dieron una y eran buenísimas. Y aparte estaban cargadas con todos los materiales, materiales didácticos por año, por área y demás. Por lo tanto, se gastó mucho dinero y realmente ahora cuando vos interrumpís un programa tan abruptamente, e incluso cuando, fíjense la contradicción, que en la época del macrismo, yo tuve que hacer un trabajo de investigación y fui al CIE y los bibliotecarios me dijeron, bueno, acá llegó este clúster que es como un centro de todas las computadoras que me lo mostraron, lo tenían ahí para dictar cursos online y nunca nadie vino a conectarlo. ¿Se entiende esto? Es decir, una locura total. Por eso cuando nosotros decimos que uno de los problemas más serios de la Argentina es que los funcionarios que manejan la educación no entienden nada de educación y no están ahí por sus logros y sus capacidades y sigue esto pasando, esto implica, ¿no es cierto?, estas consecuencias. Pero el programa, es decir, el programa se puso en marcha y aparte tuvo logros. Y fíjense que los mejores evaluados o los que mejores lo utilizaron fueron los chicos de la escuela técnica. Por ejemplo, estas impresiones, ahora vamos a hablar de la escuela técnica. Ahí sí hubo una política muy definida. Sí, hay muchas experiencias positivas educativas. Estoy leyendo acá lo que me ponen. Por ejemplo, cuando se vota la ley de educación técnica, es decir, nosotros vimos que la educación técnica se fortalece durante el peronismo, se fortalece aún más durante el desarrollismo, porque implica que vos tenés que formar recursos humanos específicos para ciertas áreas o núcleos industriales. Durante el menemismo, la escuela se destruyó. ¿Por qué? Porque el país renunció a tener un perfil industrial, por lo tanto se importaba todo, desaparecieron 1 millón de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo ese perfil industrialista se vino abajo. Por lo tanto, la escuela técnica fue una de las más sacrificadas y realmente se conformó como una especialidad o un circuito dentro de la educación secundaria común, pero realmente fue vaciada. Cuando llega el kirchnerismo, vota, la primera ley importante que vota es la ley de educación técnica, donde se recupera el sentido de la especialización y piensen ustedes que había más de 60 especializaciones y se vuelve a las familias tradicionales de los 5 especializaciones: química, maestro de construcción,
mecánica, electromecánica y electrónica. Y se incorpora todo lo que tiene que ver con la educación digital, y ahora se ha incorporado una especialización que yo no la conocía y la descubrí en un congreso, que es la especialización en minas, en minería. ¿Por qué? Porque la Argentina a partir de la revolución tecnológica se convirtió en una potencia minera. Por lo tanto, hay un nuevo perfil técnico que es el de minería. ¿Qué se hace? Bueno, se vuelve a estas 5 familias, 6 familias, se empieza a revisar todos los currículum y se empieza a tratar de homologar las certificaciones o los títulos. Esto es realmente importante porque ante esa variedad de títulos nadie sabía cuál era el nivel de incumbencia de cada título. Otra de las cosas que se hace es, se hace un registro de todas las escuelas técnicas existentes en el país, porque no solamente existían las escuelas nacionales, las famosas CENET, que fueron las escuelas más grandes de la Argentina, sino todas las escuelas transferidas, todas las escuelas provinciales que las provincias se habían ido creando y que empiezan a formar parte de un registro común. ¿Eso cuál era el sentido? Bueno, legitimarlas como instituciones, pero a su vez encuadrarlas en función de los títulos y de las currículas. Se cambian muchos de los contenidos de las currículas, pero se las somete, como también se le va a dar a la escuela secundaria, un plan de tratamiento o mejoras. Esto es realmente importante porque se las habilita a que armen proyectos que tenían que ver con la actualización tecnológica y la actualización edilicia. Cada escuela técnica armaba proyectos, podía presentar hasta 5 proyectos por año con un valor cada uno de $50.000. Ese proyecto se aprobaba y llegaba a la escuela. En esta ley se le da un presupuesto a la educación técnica del 0,2% del presupuesto consolidado en educación, que es una cifra altísima. Es la educación que más crece, pasa de 490.000 alumnos a cerca de 580.000, crece un 22% cuando la escuela secundaria había crecido en matrícula un 10%. Acá, ¿qué hace? Es decir, todos estos años, durante la época del menemismo, había habido toda una revolución tecnológica impresionante y había quedado totalmente desactualizados los recursos técnicos, todo lo que era no solamente infraestructura, sino toda la tecnología. Por eso es que las escuelas técnicas, las escuelas especiales y los jardines maternales son los 3 servicios más caros para el Estado. ¿Por qué? En las escuelas especiales, en los jardines maternales, por la necesidad de recursos humanos que yo necesito para atender a los chicos, pero en la escuela técnica necesito muchos recursos humanos, pero necesito mucha tecnología. Por lo tanto, durante toda esa década había pasado la revolución tecnológica y toda la tecnología que tenían las escuelas técnicas era obsoleta. Por lo tanto, el Estado hace una fuertísima inversión en equiparar a estas escuelas. Ahora, dependía de cómo cada escuela armaba sus proyectos, pero ustedes piensen que podía armar hasta 5 proyectos por año cuyo valor era de hasta $50.000 cada uno. Y también con ese dinero se podía mejorar el edificio, no hacer edificios, porque eso era una responsabilidad del Estado Nacional. Esto fue sumamente importante porque puso a la educación técnica de pie nuevamente. Y cuando uno observa el comportamiento o los resultados en la prueba aprender, los mejores resultados en matemática y en ciencias los tienen los chicos de la educación técnica. Les quiero aclarar.
a nivel país, tanto educación pública como privada. Ahora, ¿cuál es el problema de la educación técnica? Que tiene altas tasas de abandono. ¿Por qué? Porque es decir, son jornadas muy largas, es prácticamente una doble jornada. ¿Está? Por lo tanto, el chico no hay problemas de conducta y no hay problemas de disciplina, pero sí en los primeros años se produce deserción por la carga horaria, porque el chico tiene que ir a taller y tiene que ir a sus materias teóricas, y se le agrega un año. Otra de las cosas que hace la Ley de Educación Técnica es que no solamente crea títulos de escuela de técnico medio, que sería la escuela secundaria, que son 7 años, en el cual el último año el chico hace pasantías de 200 horas, donde el Estado se hace cargo de los RT, la movilidad y demás, sino que crea institutos superiores técnicos. Y esto es muy importante porque en Mar del Plata tenemos uno que funciona atrás de la Escuela 1, que se enseña técnico en tejeduría, es decir, técnicos superiores, pero en lugares o pueblos o ciudades muy chicas han aparecido estos institutos que tienen relación con la agricultura, con la minería, con la vitinicultura y con todo lo que tiene que ver con los desarrollos productivos locales. Este tipo de institutos no existía. La ley habilitó su creación y su título es técnicos superiores en vitinicultura o qué sé yo, en minería o lo que sea. ¿Se entiende esto? Acá el instituto que funciona tiene carreras que están directamente asociadas a lo que es la industria textil y otras cosas más. Y también otra de las cosas, por ser institutos, tienen la capacidad de trabajar con matrículas ciclos cerrados. Es decir, ¿esto qué significa? Estos institutos superiores. Yo armo una corte de tantos técnicos en tal cosa, la abro y la cierro, formo a tantos profesionales, la cierro y abro otra carrera. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque este es el éxito de las universidades del conurbano, que viven cerrando y abriendo carreras. ¿Por qué? Porque el 80% de su personal docente es provisional y solamente un 10% es titular regular. ¿Y eso qué implica? Que en función de la demanda se abren y se cierran carreras. Por eso son universidades muy dinámicas que pueden ofrecer al mercado una variedad muy fuerte en las carreras que se va ofreciendo. ¿Se entiende esto? Bueno, y estos institutos tienen estas características. ¿Está? Bueno, eso sería lo que el kirchnerismo hizo por la educación técnica. Pasemos a otros dos ejes. Por un lado, la educación secundaria y por el otro lado, el trabajo docente. Antes de meterme con la educación secundaria, voy a ir al trabajo docente. Una de las cosas que dice Tereji es, bueno, que durante estos 10 años se mejoró mucho el salario docente, se mejoró el tema de las jubilaciones de los docentes transferidos. Los docentes después de años pudieron ganar a través de las paritarias, le ganaron a la inflación, pero no se pudo modificar la carrera docente, que sigue siendo escalafonaria, que sigue estando sujeto a el estatuto docente, que es del año 1958, que solamente los ascensos se pueden dar desde cargos muy tradicionales. Por ejemplo, soy maestro profesora, quiero ascender, tengo que ser secretaria o directora o inspectora, que es muy estrecha o es muy limitada la carrera docente y no se han podido crear puestos más atractivos que den cuenta de una realidad socioeducativa que es diferente, que ha cambiado. Por ejemplo, no existen cargos como
productor de medios o recursos didácticos, no existen cargos de tutores, ¿no es cierto? Hay montones de cargos que se podrían crear como cargos complementarios que no están contemplados en la carrera docente. Por lo tanto, es una carrera muy rígida, con líneas muy direccionadas que tiene que ayornarse. ¿Está? Es decir, y aparte porque realmente se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, piensen que en las escuelas no existen cargos como eh, docentes en TIC. Es una locura. Incluso ustedes dentro de su profesorado no tienen materias de TIC. Eso es una locura. Es decir, a nadie se le ocurrió realmente. Bueno, todo eso queda fuera y la estructura docente sigue siendo tal cual como se empezó desde el estatuto del docente. ¿Eh? ¿No es cierto? Muy jerarquizado, bueno, se cobra más por antigüedad que por títulos, es decir, a vos no te pagan los títulos, no importa que tengas un doctorado o lo que sea, eso no está reconocido, por lo tanto, es como que cuando se pelean en las paritarias siempre se cae en los salarios y nunca se pelea por esto que son nuevas condiciones de trabajo donde hay que darle curso. Y ahora vayamos a la secundaria. Ella hace una crítica fuertísima sobre la escuela secundaria. Dice que si bien la escuela secundaria logró contener a más chicos, ¿no es cierto? Lo hace a costa de la repitencia. Es decir, realmente en el grupo de 13 o 14, es decir, la escuela primaria va a decir ya tiene una cobertura universal, la escuela primaria retiene fundamentalmente a todos los alumnos. Otra de las características es que el que no puede termina en educación de adultos. Fíjense la característica que también es sorprendente. Lo que más ha crecido en el sistema educativo argentino es la educación de jóvenes y adultos, tanto de nivel primario como de secundario. Es como que el sistema ofrece una puerta para que puedan terminar en la educación de adultos, que no es lo más beneficiosa. Y la escuela secundaria es altamente expulsiva. ¿Por qué es expulsiva? Por su formato, ¿no es cierto? Su formato que está preparado para otro tipo de población y no para la población que recibe, y logra, ¿no es cierto? Logra muy poca retención y aparte logra los peores niveles en calidad educativa. Por ejemplo, si uno analiza los problemas que hay para resolver situaciones de matemática, bueno, la escuela primaria mejora, aunque en matemática ha mejorado lentamente, pero la secundaria va para atrás, ¿no es cierto? Y el tema de la escuela secundaria plantea muchas cosas. Bueno, si es posible seguir pensando en una escuela de monogrado, cómo hay que plantearse la formación de los docentes, si ese docente está formateado con un diseño curricular único por materias, con designaciones de horas cátedras, con profesores que no pueden trabajar en forma transversal entre ellos, y realmente donde no pueden dar cuenta de las necesidades o de las inquietudes de estas nuevas poblaciones. Por lo tanto, se produce altos niveles de expulsión o de repitencia. ¿Eh? Es decir, antes la escuela era, al no ser obligatorio, nadie se preocupaba si un alumno seguía o no seguía, nadie lo iba a buscar. Ahora la escuela secundaria tiene la obligación de ir a buscarlo. El problema es qué hace, ¿no? Entonces dice, bueno, hay problemas de disciplina, hay problemas de convivencia, hay problemas con las calificaciones, hay problemas con la asistencia, hay problemas con la formación de los docentes. El docente está formado para trabajar con una cantidad de chicos con tales contenidos, ¿no es cierto? Y en un ciclo escolar. Por lo tanto, hay cosas que son
realmente ridículas. ¿Por qué un alumno tiene que repetir porque no aprobó 3 materias o 2, cuando lo más coherente sería, bueno, que al año siguiente recurse las materias que no aprobó y siga con el ciclo? Pero eso es plantear otra regulación, otra gramática escolar. Entonces dice, bueno, esto no se discute a fondo, si bien hay experiencias que son valiosas, como las que se hicieron en Córdoba, en Santa Fe. Una de las provincias que más avanzó en el país fue Córdoba y Río Negro. Río Negro creó la nueva secundaria, donde se crearon estos nuevos formatos, donde el alumno, es decir, tiene más que nada un régimen similar a la universidad, va cursando materias, ¿no es cierto? Y estas experiencias, va a decir Tereji, son experiencias de bajo alcance, surgen como experiencias, se las evalúa como valiosas, pero no se implementa como formato global. ¿Por qué? Porque se tiene un miedo a una fragmentación muy diversificada y que, y que los docentes pierdan posiciones, posiciones porque ellos han sido formados a partir de esa gramática. Por lo tanto, no se les plantea otra posibilidad laboral. Entonces dice, bueno, ¿cómo crear nuevas regulaciones? ¿Cómo hacer necesario de que se creen tutorías? Por ejemplo, las tutorías surgen en la escuela técnica, cuando en estos años, en los años del kirchnerismo, los docentes se dan cuenta que los alumnos tienen muchos problemas para escribir los textos, para interpretar matemáticas, y empiezan a implementar el sistema de tutoría, que esto después lo va a tomar la secundaria común, pero como experiencia. E incluso si uno compara los programas de mejoras que se aplicaron tanto en educación técnica como en secundaria común, la secundaria común prácticamente muy pocos hicieron uso de ese programa de mejoras. ¿Entienden? A diferencia de la escuela técnica, que pedían 5 proyectos por año, piensen 5 proyectos por año. Por ejemplo, acá una de las escuelas hasta compró un brazo robótico. ¿Entienden? Entonces, las escuelas secundarias prácticamente no lo aprovecharon. Y esto es realmente problemático, porque aparte, la calidad de la escuela técnica no asegura que cuando ese chico vaya a la universidad tenga un perfil adecuado. Pero aparte, la retención o la inclusión en la escuela técnica, si bien ha mejorado, porque ya tenemos casi el 70% de los adolescentes que logran tasas de egresos, lo hicieron en los sectores de los quintiles más altos, no en los más bajos. La permanencia y el egreso se da en los quintiles más altos. Una de las cosas que a Julieta le va a interesar, que las críticas que también hace Terigi, es que no se trabajó adecuadamente la segunda lengua, el inglés. Se le dio muy poca importancia. Es decir, el inglés, que surgió como una práctica obligatoria y como una materia más a partir de 4 grado de la escuela primaria, fue muy bajo el nivel, la calidad y aparte la profundización que se hizo de eso. Y eso también ella lo pone como materia pendiente, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que ella plantea, bueno, cómo pensar los debates, ¿no? Hoy nosotros somos evaluados a la luz de las pruebas internacionales, PISA, el aprender y todo lo demás. Dice que hay algo que sí estamos bien, que es el nivel de cantidad de años a nivel poblacional. Entonces dice que nos estamos por debajo de Chile, 9,2 años. Piensen, Argentina por debajo de Chile cuando siempre estaba primera, cuando Chile tiene 9,7 años de escolaridad en la población. Pero independientemente es un alto porcentaje de años de escolaridad. Entonces,
Si bien es importante la cobertura que tenemos que asegurar con servicios en cantidad, lo que ahora tenemos que plantearnos es el tema de la calidad. Y pensar cómo discutimos la calidad y qué contenidos le ponemos a la cantidad. Y ahí se cruza también todo lo tecnológico, ¿no? Cómo pensar en una educación moderna, dinámica, donde la tecnología nos atraviesa. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, Juanjo, si querés decir algo, pero me parece que este es un texto muy importante, lo van a tener para el parcial y le vamos, al que le toque este tema, le vamos a hacer comparar esto con Filmus, pero no el Filmus que ven ustedes, sino con un capítulo que es específico que Filmus analiza el macrismo. Entonces, lo que ustedes van a ver ahí es cómo ciertos programas que empezaron o se continuaron durante el kirchnerismo, qué pasó con esos programas durante el macrismo. Y ahí se van a dar cuenta que realmente uno no puede estar en esta calecita porque no se puede interrumpir todo, porque si uno interrumpe todo nunca llega a ningún lado. Lo único que hace es gastar recursos humanos, gastar recursos materiales, y realmente nadie entiende cómo todavía estamos en pie. ¿Alguna duda? Te preguntan el martes que viene a las 18:30, Juanjo. Sí, 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 ahí le escribí justamente con respecto. ¿Qué dudas tiene? A ver, con respecto a esto que planteaba Irene, ¿no? Es decir, claramente acá hay un cambio de paradigma de lo que ustedes habían visto en la reforma de los 90, en lo que va a ser una política pública durante los 12 años de kirchnerismo, y claramente esta tensión por esta ruptura, esta modificación, uno la ve por un lado en la escuela técnica, como decía Irene, y por otro lado la universalización de la sala de 5 claramente y de 4, es decir, la inversión en el nivel inicial también es un nivel muy importante en este sentido. No, y también en lo que va a ser la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el robustecimiento del CONICET, que es una cosa impresionante. Esos son logros impresionantes, es decir, equiparar todos los equipos científicos, la creación de las universidades, pero acá, el caballito de batalla donde hay que ir es a la escuela secundaria. Es ahí donde realmente hay que empezar a hacer una reforma global. Porque lo que dice Terigi es que la formación de los docentes de nivel inicial y primaria ha cambiado. Son 4 años, aparte tienen materias verdaderamente como los ticos, es decir, los institutos, las cátedras de los institutos se han empezado, a partir del kirchnerismo se empezaron a concursar, eso ha posibilitado la entrada de otros profesionales, porque antes la gente de ciencia de la educación o pedagogía daba absolutamente todo, hoy hay una variedad de profesionales, y la diferencia con la gente que va a los institutos es que hay un nivel, un capital social y cultural eh, más bajo, pero ha cambiado. El tema es cómo cambiar la escuela secundaria. Y aparte acá entran todos los intereses docentes, las presiones. Por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo, la formación docente es universitaria. Se estudia en la universidad. Por ejemplo, en Ecuador, vos para entrar a ser docente y médico, vos tenés que tener hay examen de ingreso, por ejemplo, acá no hay examen de ingreso en ningún lado, todo es irrestricto, pero vos para ser o docente de cualquier nivel o médico tenés que sacarte en el examen de ingreso una nota mínima de 8 a 10, si no, no entras. Podés ser ingeniero, podés ser abogado, podés ser lo que quieras, pero ser docente o médico implica esa nota.
¿Entienden? Es decir, no son cualquier profesión. De esas profesiones depende la calidad de los recursos humanos de un país. Ahora, acá, cuando ella dice, bueno, pero en el sistema, en los sistemas educativos operan influencias, operan presiones, están los sindicatos, los gobiernos locales, las provincias. Otra de las cosas importantísimas que dice, que me olvidé de mencionar, que las provincias contribuyen con el 88% de la educación no universitaria y aportan el 25% del presupuesto de las universidades. ¿Entienden esto? Es decir, es una responsabilidad a nivel dinerario y de presupuestario. Hasta las provincias aportan a las universidades el 25%. Y otra de las cosas que ella dice es que si no se llegó por poco al 6% del PBI es porque algunas provincias no aportaron lo suficiente. Entonces hay que una participación muy fuerte de las provincias y hay una centralidad muy fuerte de Buenos Aires, el ministerio a nivel nacional muy fuerte, y eso no se discute, como tampoco nosotros discutimos qué se hace con la información local. Se manda la plata y nosotros, si no la publica la plata, nosotros vamos al Consejo Escolar a pedir, a inspección, a pedir los datos de matrícula de los diferentes niveles y no nos dan nada, aunque la información es pública, porque eso se manda a la plata, se centraliza todo. Y ahí se toman las decisiones. Por eso, cuando ella habla, ¿no? De, bueno, ¿cómo pensar la calidad? ¿Quién tiene que discutir la calidad? Y la calidad también surge de la información. Por eso, por más que se critique a las pruebas estandarizadas, estos operativos son importantes porque por lo menos echan luz sobre cómo nos va en matemática, cómo nos va en lenguaje, que se ha avanzado. El lenguaje es donde más se ha avanzado, porque se hicieron programas. Yo lo que observo es que los chicos están empezando a escribir mejor. No sé si porque están todo el día con el teléfono, eso no lo sé, pero están empezando a escribir y a redactar mejor. Pero en matemática es un verdadero desastre. Bueno, bajo esos ejes hay que leer y hay que entender a Teregi. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo le hago una pregunta, Irene, creo que es la que queremos hacer todos, todas. Con respecto al Sí. parcial, algunas pistas, a dónde apuntar. Con respecto al parcial, sí, les voy a dar esta pista. Ustedes van a tener 3 temas, ¿eh? Y a su vez los que vayan a dar el recuperatorio van a tener otro tema diferente. Uno de los temas va a ser Terigi Filmus, pero a todos se les va a, aparte de la bibliografía específica para cada tema, se les va a incorporar un texto de anexo de más o menos de 5 hojas que tiene información estadística que habla de las matrículas, de las características o los resultados de las pruebas, aprender, PISA y demás. Y sobre esas estadísticas van a también tener que contestar algunas cosas que se les preguntan. Es decir, van a tener que leer desde esos números y encontrar respuestas para poder argumentar. Y esas estadísticas las van a tener que utilizar en los 3 temas, en los 2 primeros más que en otros, más que en el tercero. ¿Está? Porque tratamos de hacer un examen más creativo, que no sea copio y pego de los materiales, sino que ustedes puedan pensar desde ustedes mismos, tomen un porcentaje y digan, bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué la escuela secundaria no retiene? ¿O cuáles son los niveles de calidad educativa de todos los niveles? ¿O cuál es la cobertura? ¿Entienden? Entonces, eso va a ser también, vamos a evaluar también a partir de ahí, cómo pueden ustedes aprender
a leer la realidad estadísticamente, argumentando teóricamente. Esa es la pista que le voy a dar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Los números nos lo da espero- usted, las fuentes, o la tenemos ¿cómo? que ver. Las fuentes nos da usted, la Sí, fuente sí, sí, estadística. vos vas a tener incorporado en el parcial, como hacemos siempre, esas 5 o 6 hojas. Esperen que apague el teléfono. Ay, Dios. Vas a tener que Está apagado. Profe, está silenciada. Está silenciada, Irene. Repetí, Irene, porque justo quedaste silenciada. de las estadísticas. Claro. Lo que yo trato de decir es que ustedes van a utilizar esas estadísticas de base, pero pueden complementarlas con otras. ¿Está? Es decir, por eso tratemos de hacer un examen más creativo. ¿Eh? Sí, como fue en el primero, ustedes van a tener ese anexo documental, que decía Irene, donde va a haber opiniones teóricas o fundamentos, como fue en la primera parte que ustedes tenían el texto de Kaplan, algunos, bueno, u otros autores en ese momento para ver el tema violencia o cuestiones acerca del currículum. Bueno, y acá ustedes van a trabajar y una segunda parte que tiene que ver con datos estadísticos, ¿no? Es decir, cómo ustedes van a poder cruzar, hacer una lectura de esos datos y poderlo fundamentar desde posiciones teóricas. ¿Mm? ¿Se entiende? Espero que entiendan. Pero no, no es difícil. ¿Eh? Bueno, ¿algo más? ¿Qué día se va a entregar? O sea, la recibimos el jueves y ¿cuándo es la...? Y vamos a hacer de la misma manera, vamos a hacer el jueves hasta el domingo a la noche. Y Sí, vamos a bueno, pasar las 72 horas, que sería el domingo al sí. mediodía, lo vamos a poner como hasta las 10 de la noche para que me dé el margen de hacer la devolución de la recepción. Bueno, yo los despido. ¿Está algo más? Bueno, suerte y espero que no se asusten. Les va a ir bien. Las notas son buenas, pero el sentido es que aprendan cosas y sepan lo que está pasando, ¿no? Bueno, Bueno, chau chicos. bueno, nos estamos, bueno, luego la clase va a ser subida y después yo les envío durante el fin de semana el link para la clase de consulta. Nos estamos viendo, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.